Hola, ¿cómo andan? En este capítulo vamos a ver a fondo todas las capas de la traducción que hace la computadora hacia nosotros. Por ejemplo, el sistema operativo, los drivers, la BIOS. Hoy nos vamos a enfocar en los drivers. Partiendo de la base que en el episodio anterior vimos las principales diferencias que hay entre la gama doméstica y la profesional, ¿qué son los drivers en realidad? Los drivers son la capa intermedia entre el sistema operativo y la BIOS. Esto de la BIOS lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero sí, es una capa intermedia. Yo diría que los drivers es lo más fácil y lo que más comúnmente se actualiza. Esto tiene su lado positivo y negativo. Por un lado va a ser más fácil y vamos a poder solucionar errores sin mucha complejidad. Pero del lado negativo podemos llegarnos a equivocarnos y bastante, creo yo. Si nosotros usamos un driver que no esté bien actualizado o que no funcione bien, van a pasar tres cosas principalmente. El driver más común en actualizarse es el de la placa de video, justamente porque van saliendo juegos y es lo que más se suele actualizar. Así que voy a poner como ejemplo cualquier driver de cualquier placa de video, sea Nvidia o AMD. Bueno, al actualizar mal un driver o que funciona mal, van a pasar estas tres cosas. Primero, la pantalla se va a quedar en negro. Al ser de la placa de video y es algo visual, muy relacionado a lo visual, si no funciona o la placa no lo detecta bien, la pantalla se va a quedar en negro. Lo otro que puede pasar, que es bastante común de hecho, es que en los juegos o en programas tengamos bugs. Esto de bugs son errores visuales. Por ejemplo, que los colores estén mal, que pase algo raro, por ejemplo, esto que están viendo en imágenes. Esto suele pasar cuando el driver no es compatible con el juego o tienen mala comunicación entre ellos dos. Lo otro que puede pasar, que es lo más común y es lo más difícil de detectar, creo yo, es cuando actualizamos un driver y perdemos rendimiento en un juego o en un programa. Digo que es muy difícil de detectar esto porque necesitamos experiencia antes. Necesitamos tener experiencia de cómo rinde ese componente en ese juego. Bueno, algo que me gustaría aclarar es que la PC tiene varios drivers. Primero el de la placa de video, que es el más común, el de la mother, que le sigue, y el menos común, pero por suerte, el Windows los actualiza automáticamente o ya vienen preinstalados, son drivers como los de sonido, los de USB y ese tipo de cosas. El procesador no tiene driver. Da lo mismo si tenemos un Ryzen, un Intel o cual fuese, da lo mismo porque no tienen drivers. Esto es algo raro, pero también es bastante lógico. El procesador se encarga de hacer unos y ceros, solamente cuentas matemáticas. ¿Qué tipo de drivers necesitaría? En todo caso, la mother. Pero esto ténganlo en cuenta porque tengo que admitir que cuando recién empezaba, cuando tenía más o menos 14 años o por ahí, me maté buscando un driver para un Core 2 Duo que no existe, porque no existen los drivers para procesadores. Bueno, los drivers, como les decía, son muy importantes porque es la capa intermedia y por lo general pueden pasar varios errores. Por ejemplo, si no tenemos actualizado los drivers de la mother, por decir algo, pueden pasar varias cosas: que los USB funcionen mal, que conectemos por ejemplo una placa Wi-Fi por USB y no la detecte como desconocido. Puede ser que no detecte ciertos auriculares, o algo que voy a aclarar desde ya es que hay drivers entre comillas para ciertos productos específicos. Por ejemplo, yo tengo un mouse Razer, que tiene RGB, tiene luces, y estas luces se pueden controlar, al igual que los DPIs y la sensibilidad y eso. Pero Razer tiene su propio driver o software, o como lo quieran decir. Cada marca tiene el suyo. Por ejemplo, Logitech tiene el suyo, Redragon tiene el suyo y etc. También podemos llegar a tener drivers para placas de sonido o otras cosas externas, otros accesorios. Una cosa que me gustaría aclarar es que cuando recién armamos una PC y le instalamos Windows recién instalado, seguramente la pantalla se ve en la mínima resolución que se puede. Por ejemplo, 800x600. Esa es la mínima resolución. Y cuando solemos instalar un Windows que no tenemos ningún driver, se suele poner esta resolución por defecto. Una vez que lo instalamos, ya se pone o se adapta a la que tenemos en la pantalla, lo detecta solo. En mi caso, o por lo general, es 1920x1080 píxeles. Bueno, como vemos, es bastante importante esta parte de los drivers. Yo creo que es la más importante de todas las capas.
¿Por qué? Bueno, al actualizarse tanto y al haber tantos cambios constantes, tenemos como muchas posibilidades de que algo salga mal o que esté mal hecho, y detectar estos problemas es bastante complicado por lo general. Sobre todo si tenemos la parte, que supongo que es el 99%, la parte o los componentes de domésticos, de gaming, que como vieron en el episodio anterior, no se pulen tanto y no están tan bien optimizados y pueden tener varios errores de estos. Hay que tener en cuenta esto porque por ahí tenemos un rendimiento muy malo o tenemos bajones de FPS, quiere decir que se para el programa o se crashea, que se cierra solo y ese tipo de cosas. Puede ser problema de los drivers. Y bueno, no hay mucho más que agregar. En los próximos episodios vamos a terminar de ver las siguientes capas, como la BIOS y ese tipo de cosas. Y va a quedar bastante claro el tema de la comunicación o la traducción que hace la PC hasta lo que nos llega a nosotros. En el tema de la BIOS también hay bastante cosas curiosas y peligrosas. Es bastante peligroso de hecho, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Así que nos vemos. Chao.